Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pregunta técnica. ¿Hasta qué hora tiene que ser la clase? 6:15. Ok. O sea, nos queda 1 hora. Muy bien, ok. Gracias por cantar tan bonito. Muchas gracias a todos por participar. El texto de hoy, como mencioné, es el capítulo 3 del Bhagavad Gita, texto número 10. Sahajagya prayashristva purovacha prajapati anena prasavishya dvam esha vostu ishtakamadu. ¿No se va a poder? ¿Sí? Bueno, vamos a leer entonces primero palabra por palabra, mientras aquí están ordenando esa parte. Pueden repetir conmigo. Saha, junto con, yagya, sacrificios, praja, generaciones, shrishtua, creando, pura, antiguamente, uvacha, dijo, Prajapati, el Señor de las criaturas, anena, con esto, prasavishyadvam, sean cada vez más prósperos. Esha, esto, baja, ustedes, astu, que sea, ishta, de todo lo deseable, kamaduk, el que otorga. Traducción dice así: al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor de Vishnu, y los bendijo diciendo: sean felices mediante este yagya, sacrificios, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr la liberación. Vamos a repetir. Al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor de Vishnu, y los bendijo, diciendo: sean felices mediante este yagya, sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr la liberación. Ok, vamos a leer el significado. Dice así: la creación material que el Señor de las criaturas, Vishnu, ha hecho es una oportunidad que se les ofrece a las almas condicionadas para regresar al hogar, regresar a Dios. Todas las entidades vivientes que se hallan en la creación material están condicionadas por la naturaleza material, por haber olvidado la relación que tienen con Vishnu o Krishna, la suprema personalidad de Dios. Los principios védicos tienen por objeto ayudarnos a entender esa relación eterna, tal como se declara en el Bhagavad Gita, Vedaisha Sarvairaham Meva Vedya. El Señor dice que el propósito de los Vedas es entenderlo a Él. En los himnos védicos se dice, Patim Vishwasyatme Swaram. Por consiguiente, el Señor de las entidades vivientes es la suprema personalidad de Dios, Vishnu. En el Srimad Bhagavatam
segundo canto, capítulo 4, texto 20. Srila Shukadeva Goswami también describe al Señor como Pati de muchísimas maneras. Shriyapati, Yagyapati, Prajapati, Tiyampati, Lokapati, Dharapati, Patirigati, Shandaka, Vrishni, Sattvatam, Prasidata, Me Bhagavan Satam Pati. El Prajapati es el Señor Vishnu y Él es el Señor de todas las criaturas vivientes, de todos los mundos y de todas las bellezas, y el protector de todos. El Señor creó este mundo material para que las almas condicionadas pudieran aprender a ejecutar yagyas, sacrificios, en aras de la satisfacción de Vishnu, a fin de que mientras estén en el mundo material puedan vivir muy cómodamente y sin ansiedades. Y después de que el presente cuerpo material se termine, puedan entrar en el reino de Dios. Ese es el programa completo para el alma condicionada. Mediante la ejecución de yagya, las almas condicionadas gradualmente se vuelven conscientes de Krishna y se vuelven divinas en todos los aspectos. En esta era de Kali, las escrituras védicas recomiendan el Sankirtan Yagya, el canto de los santos nombres de Dios. Y ese sistema trascendental lo introdujo el Señor Chaitanya para la redención de todos los hombres de esta época. El Sankirtan Yagya y el proceso de conciencia de Krishna van de la mano. El Señor Krishna, en su forma devocional, como el Señor Chaitanya, se lo menciona en el Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, texto 32, de la siguiente manera, con especial alusión al Sankirtan Yagya. Krishna Varnan Tusha Krishnan Sangopashtrava Parshavam Yagyai Sankirtan Pragyai Yayantihi Sumedasaha. En esta era de Kali, la gente que está dotada de suficiente inteligencia adorará al Señor mediante la ejecución del Sankirtan Yagya. El Señor estará acompañado por sus asociados. Otros yagyas que se prescriben en las escrituras védicas no son fáciles de ejecutar en esta era de Kali, pero el Sankirtan Yagya es sencillo y sublime para todos los propósitos, tal como se recomienda también en el Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 14. Om Jnana-timirandasya Gnana-gyanam Shalakaya Chakshurum militam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhakti Bhushan Swami Tinamine Prabhupada Susambandaya Sarvatra Gaura Kripadaya Satya Krishna Satya Krishna Maga Shri Gurave Namaste. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatyadi Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, Hare Krishna, gracias por estar aquí presentes. Voy a pedir si por favor pueden darme sus bendiciones para hablar un poco acerca de este texto que Krishna nos está dando a conocernos para nuestro beneficio. Bueno, entonces este capítulo donde hemos sacado este texto es el capítulo 3, que se llama Karma Yoga. Muchos conocemos esta palabra, ¿no? Karma. Se entiende generalmente, ¿no? Cuando hablamos con alguien, se entiende en un contexto un poco negativo, como te pasó por karma o algo así, ¿no? Y sí, en parte sí. Sí, el karma en sánscrito significa acción. Y cada acción trae una reacción. Esto lo podemos ver en todos los tipos de ciencias, en la medicina, en la física, en la química. Una acción trae siempre un resultado. En el contexto de este capítulo, está explicando que nuestras acciones
Las cosas que realicemos en esta vida presente nos van a conducir hacia algún tipo de destino. E idealmente, si la persona se dedica a la vida espiritual, se dedica a realizar actividades que eleven su conciencia, su destino, su reacción, su resultado al final de la vida, será que esta persona se va a elevar a una plataforma de vida superior, a una plataforma espiritual, diferente a la realidad material que ya está experimentando. Esta es la promesa que Krishna está haciendo en este capítulo. Y en este texto en particular está haciendo alusión a los yagyas. Leímos esta palabra, ¿verdad? La pronunciamos, la mencionó en el significado. Bhaktivedanta Swami Prabhupada está explicándonos sobre a qué se refiere Krishna con estos yagyas, estos sacrificios. Esta es otra palabra que, así como en el sentido general, la vemos a veces como algo un poco macabro a veces, ¿no? Como un sacrificio a veces lo vemos como algunas culturas precolombinas, culturas más antiguas que hacían ofrendas a dioses y ofrecían corazones o cosas así. Bueno, eso pasó, sí pasó. Son diferentes sacrificios, claro. Porque Krishna explica en este Bhagavad Gita que hay sacrificios en diferentes modalidades. Hay 3 modalidades en este mundo. Este es uno de los tópicos importantes del Bhagavad Gita. ¿Qué es modalidad? ¿A qué se refiere esto, no? El término sánscrito es guna. Guna se refiere a una cualidad. Entonces hay diferentes cualidades, ¿verdad? Y en este contexto se explica que hay 3, que son las cualidades que condicionan el mundo material. Está la modalidad o la cualidad de la bondad, que tiene sus características. La bondad, por ejemplo, es iluminadora. Cuando alguien está en la bondad, tiene conocimiento. La bondad también se manifiesta con una sensación de bienestar. Te hace sentir bien. Hay conocimiento, hay una sensación de bienestar, hay una experiencia de felicidad. Hay otra modalidad que se llama la pasión. La pasión se caracteriza por un esfuerzo excesivo por obtener resultados. Trabajar duro, sufrir un poco para disfrutar un poco también. Y tiene otra situación. La pasión tiende a, aparte de que desea siempre un resultado, tiene deseos, está influenciada mucho por el deseo de obtener algo a cambio. También a veces genera, en base a estos deseos, sentimientos, pensamientos de envidia, por ejemplo. Una persona en la pasión le cuesta aceptar su propia situación. Entonces ve la situación ajena y le da envidia. Y ahí es donde trata de hacer más esfuerzo para estar mejor que otro, ¿no? O trata de sabotear al otro. La pasión es eso, como que implica siempre sufrimiento e implica esta fricción con el entorno. Y está la modalidad o la cualidad de la ignorancia. La ignorancia es el estado entre las cualidades más degradado. Por encima, sobre todo, está la bondad. Después está la pasión, que está un poquito en un nivel más bajo, ¿verdad? Y por sobre bajo de este está la ignorancia. Y esta ignorancia conlleva el olvido y hasta incluso la nulificación, o sea que la persona no tiene interés en progresar en su vida. Es como un estado de estancamiento, de olvido. La persona no está muy inspirada con su realidad y trata de hecho,
hacerse daño a sí mismo, hundirse más o como anular su existencia. Y estas tres modalidades que acabo de mencionar tienen matices, tienen otras características más. Y estas tres modalidades están en todo, en cada cosa. La filosofía védica explica que estas modalidades nos influencian también a nosotros. O sea, la bondad, la pasión y la ignorancia son como energías que son invisibles ante nuestra percepción, que actúan a través de nuestro propio cuerpo, a través de nosotros. Nosotros actuamos. A veces la bondad, a veces la pasión y a veces la ignorancia total. Y podemos, de hecho, identificar personas en estas modalidades o que son más influenciadas por una que por otra. ¿Y de qué depende esto? ¿Alguien se hace una idea? ¿De qué dependerá? ¿Qué me influencia a mí o cómo actúo yo? ¿De qué dependerá esto? ¿Alguien puede levantar la mano si quiere? ¿Se entendió la pregunta? ¿De qué depende? De la acción, sí, del karma, sí. Muy bien. Ese era el punto. ¿Él entendió? Claro, ¿de qué hago yo? ¿Cuál es mi actividad? De eso depende qué es lo que a mí me influencia, cómo actúo, cómo pienso y qué resultados voy a tener. ¿Sí? Karma, bien intencionado, no sé si me explico, con buena voluntad, algo positivo, orientado hacia algo positivo. Claro, claro. Algo positivo me va a situar más en la bondad, ¿no? Sí, se entiende, ¿sí, verdad? Sí. Gracias, sí. Entonces, hay diferentes opciones. Tenemos una variedad de opciones en este mundo material. Y pensando, ¿no? Por ejemplo, en literatura. En literatura tenemos este libro como el Bhagavad Gita. Es una opción de acción, de leer, ¿no? Ok, voy a leer algo. Puedo elegir entre este libro, el Bhagavad Gita, o puedo elegir una revista de farándula, o de deportes, o de lo que sea, ¿no? Política. Pero cada una de esas literaturas va a estar influenciada por diferentes modalidades. Algunas más en la pasión, por ejemplo, una novela de amoríos y todas estas cosas, o algo completamente en la ignorancia, información que sea muy degradada, ¿no? Sobre temas mundanos muy bajos. Entonces, cuando nosotros entramos en contacto con estas energías a través de los elementos que están siendo influenciados por estas modalidades, nosotros somos también influenciados. Hay un dicho popular que dicen, dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿no? En este sentido también funciona así. Con las cosas que nosotros interactuamos, hay una conciencia que está detrás de estas cosas, o de estas situaciones, o de estas personas. Entonces lo vemos en la literatura, lo vamos a ver en la música. Hay música más influenciada por la bondad, música en la pasión, música en la ignorancia. Hay comida en la bondad, comida en la pasión, comida en la ignorancia. Y todo. Hay personas en la bondad, personas en la pasión, personas en la ignorancia. Y mezclas. Hay gente a veces que tiene una mezcla más de bondad y pasión. O una mezcla más de pasión e ignorancia. Estas son las tres modalidades materiales que condicionan el mundo material. El mundo espiritual está en otra plataforma que es una bondad sin mezcla. Acá se encuentra la bondad pero con mezclas. Un poquito de pasión o un poquito de ignorancia. No es pura. Pero en el mundo espiritual la bondad se manifiesta de forma pura. No hay ningún tipo de degradación. Al contrario, siempre esa bondad trascendental está en un aumento del estado de felicidad, que no disminuye. En cambio aquí experimentamos estos cambios. A veces estamos muy en bondad y todo está súper bien, estamos muy felices, estamos muy contentos de lo que pasa, pero por la misma influencia de la energía material, eso a veces cambia y ya nos situamos en una modalidad más baja, a veces más en pasión, a veces en ignorancia, porque estamos siendo influenciados por la energía
materiales. Bien, creo que este tema se entendió un poco. Entonces, en el contexto de los sacrificios que se está hablando aquí, hay sacrificios que uno hace en pos de un bien superior. En el caso de lo que ella está explicando acá, dice que cuando Él creó el mundo, Él entregó este proceso de sacrificios para las entidades vivientes, para que realizaran sacrificios, yagyas, en pos de la elevación de su conciencia y para establecer una relación con Él. Como que Él dejó este propósito con la idea de que nosotros reconectáramos con Él, porque estamos actualmente en una situación de olvido. Nacemos y somos completamente ignorantes. ¿Se entiende? O sea, nacemos, somos unos niños muy pequeños, un bebé, y vamos aprendiendo de a poquito lo que los padres nos van enseñando, lo que aprendemos en la escuela, en la universidad, los estudios independientes, y nos vamos nutriendo con conocimiento donde nos da este discernimiento para saber cómo afrontar la realidad de la experiencia del mundo material. Entonces, es necesario tener un tipo de conocimiento y un tipo de práctica que nos eleve a un estado de conciencia espiritual, si es lo que deseamos. O sea, si realmente no estamos cuestionando sobre la vida más allá de la muerte, sobre temas que conllevan un entendimiento sobre realidades superiores, en relación con Dios, en relación al alma, a la existencia luego del mundo material. Entonces necesitamos aprender sobre eso. Entonces, lo que quita nuestro estado de ignorancia es el conocimiento. Si uno quiere aprender sobre cómo hacer dinero, hay mucho conocimiento sobre eso. Hay muchas cosas que uno puede estudiar. Si uno quiere saber algún tipo de ingeniería, pues uno va a la universidad y hay maneras, ¿no? Asimismo, con las prácticas espirituales hay conocimiento y hay maneras en las que uno puede llevar su vida de forma tal de que pueda tener una experiencia espiritual. Entonces, Krishna aquí nos dice que esos sacrificios Él los estableció, no es algo inventado. Uno igual podría, desde nuestra propia especulación, uno puede inventar tal vez un proceso espiritual, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo así, de esta manera. Pero esos resultados van a estar condicionados a que nosotros como entidades vivientes somos falibles. O sea, nos equivocamos. A veces funciona, a veces no funciona. Nosotros estamos siguiendo un proceso que se explica en los Vedas, en estos textos antiguos, que es un proceso descendente. El ser humano normalmente hace diferentes especulaciones para entender su realidad a través de estudios en los que hace un experimento, ve el resultado y va definiendo, bueno, me fue bien, no había que cambiar esto, o llegamos a esta conclusión, la ciencia actual, ¿no? Pero nos damos cuenta, por esa misma experiencia, de que eso a veces no es tan provechoso, porque a veces se equivocan y hay que cambiar las cosas y no funciona del todo. No es exacto, eso es lo que me refiero. La ciencia material es falible y van cambiando las hipótesis, las tesis, porque como entidades humanas, en esta realidad humana, nos equivocamos. No somos perfectos en ese sentido. Y ese proceso se llama proceso ascendente, que uno va por ensayo y error, va tratando de elevarse o aprender. Pero en los Vedas se explica un proceso descendente. O sea, ya está toda la ciencia escrita. Ya no hay que inventar nada, sino que es un conocimiento que viene del plano espiritual y desciende para que la gente lo siga. Evidentemente es una ciencia espiritual que uno también la tiene que experimentar. O sea, uno tiene que vivir para entender si realmente es algo provechoso o no. Y muchos de los que estamos acá, pues, nos hemos dado cuenta que hemos sacado mucho provecho de esta ciencia y que nuestra vida ha cambiado para mejor. Entonces, hemos decidido continuar
con el estudio y las prácticas de esta filosofía, porque sabemos que es algo que en la práctica nos hizo bien, nos ayudó. Y por eso también estamos tratando de que la gente en general trate de comprender esta ciencia y estas prácticas. Estamos manteniendo estos programas para que la gente venga y aprenda sobre esto, sobre nuestras prácticas, puedan responder sus preguntas y puedan experimentar en primera persona que lo que nosotros hacemos, como por ejemplo cantar el mantra Hare Krishna, te da una experiencia vívida de felicidad espiritual. Tenemos varias prácticas, no solo cantar Hare Krishna, pero esta es nuestra práctica principal. En el fin del significado que leímos acá, del Bhagavad Gita, Prabhupada hace una mención al capítulo 9, al texto 14. Lo voy a leer para que tengamos una idea de por qué hace esta cita, ¿no? El sánscrito dice así, dice, Satatan kirtayanto mam yatantasya ditavrataha namasyantasya mam bhaktya nityayukta upashyate. Este es otro mensaje de Krishna que da en el capítulo 9, que se titula El conocimiento más confidencial. Y Krishna dice, siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Aquí está dando una clave, como que Krishna en cada uno de sus, digamos, sus palabras, sus frases, te da una clave, como que hay algo que descifrar ahí porque te está dando una pista, como un hack para la vida. Es como, si uno entiende eso, uno va a aprender algo, va a saber algo cómo llevar la vida, ¿no? Y aquí lo que está diciendo, que hay un tipo de almas muy especiales, que se les llaman mahatmas o grandes almas, y que esas almas se dedican a un tipo de karma, un tipo de actividad en ese sentido, un tipo de actividad que es netamente espiritual. ¿Y qué consiste? Dice que siempre están cantando sus glorias, están cantando sus nombres, están hablando acerca de Krishna, hablando acerca de la filosofía. Esa es una de las cualidades de esas grandes almas. La otra dice que se esfuerzan, pero su esfuerzo no son esfuerzos puestos con un objetivo individualista, egoísta, sino que son un esfuerzo en determinación de la vida espiritual, del avance en la vida espiritual, personal y expandida también para ayudar a los demás. Y otra de las cualidades que tienen estos mahatmas, estas grandes almas, es que ellos están plenamente dispuestos a postrarse ante Dios, a rendirse ante Dios. Y eso implica hacer cosas para el beneficio de Dios. Y finaliza Krishna diciendo que de esta manera, de estas tres maneras que ya mencioné, que era cantando, hablando acerca de Dios, esforzándose, realizando diversas actividades y entregándose plenamente, estas grandes almas lo adoran de esa manera. Así están haciendo adoración al Señor. En el Upadeshamrita se explica que hay dos tipos de almas que podemos encontrar. Entre muchas, bueno, están estas, las mahatmas, las grandes almas, que son gente muy iluminada espiritualmente, ¿no? Y están tratando de que otras personas también se vuelvan iluminados. Y se dedican a eso. Su vida está enfocada en que otras personas también se beneficien y avancen así en su camino espiritual. Y hay otro tipo de almas que se llaman duratmas. Son almas duras, son difíciles. Son almas que tienen una mentalidad muy tullida, muy oscura, que no están interesados en la vida espiritual. Y al contrario, están actuando de forma muy pecaminosa y cada vez se van hundiendo más en la realidad material y cada vez van teniendo experiencias que los enredan más en este mundo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conocimiento. Ese es solamente el problema.
que no tienen conocimiento. Cuando una persona tiene conocimiento y tiene inteligencia para discernir sobre el conocimiento, esa persona puede darse cuenta de lo que es realmente beneficioso. En el significado, Prabhupada cita el Srimad Bhagavatam en el canto 11, donde hace una descripción de la era de Kali. ¿Qué son las eras? Bueno, las eras son periodos de tiempos que la humanidad en general experimenta un estado de conciencia como en general, digamos, y una vivencia, digamos, planetaria, como que tienen una forma en cómo viven, una influencia que está gobernando todo el planeta. Entonces, Krishna explica en este mismo libro, Bhagavad Gita, que hay 4 eras. La primera era se llama Satya Yuga. Es una era caracterizada por la bondad. La gente vive de una forma muy apacible, muy feliz, muy pacífica, tienen una conciencia muy elevada. Y en esa era la gente practica vida espiritual, a pesar de que tiene mucha dicha de por sí, por las condiciones de la era, porque no hay tanta contaminación, la gente en general se dedica a la vida espiritual, es otra situación. En esa era, la gente tiene un proceso de meditación. O sea, están constantemente ganando mantras y meditando en el Supremo en el corazón. Es el proceso en esa era. Esa es la primera era, Satya Yuga. La segunda era se llama Treta Yuga, en la que continúa, cuando termina ese periodo, después empieza otra era, se llama Treta Yuga. Y en esa etapa, la gente tiene otro proceso espiritual para elevar la conciencia, que es a través de yagyas, sacrificios, especialmente sacrificios de fuego. Hacen unos fuegos, hacen un fuego, así como una fogata, por decir, y ofrecen diferentes mantras y elementos. Y es todo muy opulento, es muy, muy detallado, tienen geometría sagrada, hay muchos elementos que tienen que hacerse de forma súper rigurosa para que ese sacrificio realmente te dé el beneficio espiritual para elevar la conciencia. Después de esa era viene Dwapara Yuga, y en esa era el proceso es adoración a la deidad, también con mucha pompa, con mucha opulencia. Tienen murtis, deidades como las que tenemos acá, y la adoran con elementos muy ostentosos, con parafernalia, con elementos de oro, con cosas muy, muy exquisitas, ¿no? Con joyas, cosas de primera calidad. Y eso fue hasta 5.000 años atrás. Ese era el proceso en la era anterior, Dwapara Yuga. Y de hecho ahora en la actualidad aún tenemos vestigios de templos que eran de esa época, donde hay las deidades están todavía original en India, y de hecho algunos templos todavía siguen el proceso de la adoración que se seguía en esa época. Muy opulento, muchas cosas muy detalladas. Por ejemplo, en la mañana a la deidad le llevan una vaca para que la deidad vea la vaca, porque ver una vaca en la cultura védica es auspicioso, como ver ese animal primero antes de cualquier otro. Una vaca es auspicioso, o un elefante, son animales auspiciosos. Y así como que tienen todo un sistema de adoración muy detallado. Pero eso fue solo hasta esa era. Cuando Krishna se va de este mundo, Krishna deja este mundo y entra la era de Kali, que es la era de riña e hipocresía. Esas son las características de esta era. Se le llama la era de hierro. Y es una era difícil para la vida espiritual, porque es la era más degradada. Todas las otras, Satya era la mejorcita, era más fácil el proceso. La mente de la gente era mejor, era más fácil que se dedicara a la vida espiritual. La duración de la vida era 100.000 años en Satya Yuga. En la siguiente era, en Treta Yuga, la gente vivía hasta 10.000 años en promedio. Después, en Dwapara Yuga, la gente vivía 1.000 años.
y en Kali Yuga la gente vive con suerte 100 años, con suerte. Porque ya es la última, la era más degradada. La escritura explica que con el paso del tiempo esta era se sigue degradando más. Hay descripciones bastante explícitas en el Srimad Bhagavatam y que no son muy alentadoras, de verdad que no. Por ejemplo, hay una descripción que explica que los vegetales y las frutas después ya no van a dar semillas. Y eso ya lo vemos. Hay frutas y vegetales transgénicos, ¿no? Que ya no tienen semilla. Te lo venden y tú quieres y plantas la semilla y no da fruto. No sirve para nada. Y hay otras descripciones más terribles todavía, pero no las voy a mencionar porque son fuertes. Pero como dije, se caracteriza por la riña, como vemos en la actualidad. ¿Cuántas guerras hay ahora? Un montón de guerras en diferentes lugares. Y la hipocresía. Vemos esta hipocresía en muchas personas, ¿verdad? En la política, la farándula, en todos lados. Hipocresía por todos lados. Y se explica que en realidad esta era es un océano de faltas. Vemos falta en todos lados y en todos. No es de extrañarse por la característica de la era, que se caracteriza por eso, porque está lleno de malas cualidades. Pero hay una buena cualidad que todavía perdura en esta era, que es el canto de los santos nombres del Señor. Esa es la cualidad que queda en esta era. Por eso Krishna explica aquí que uno debe hacer yagyas. Y nuestro yagya es el Sankirtan Yagya, el canto de los santos nombres. El señor Chaitanya, que es Krishna mismo, vino hace aproximadamente 500 años, un poquito más. Vino en un humor como devoto, vino encubierto. Se hizo pasar por un devoto y trató de explicar a la gente, asumiéndose a sí mismo como un fiel seguidor de Dios. Él no decía yo soy Dios, sino que él decía yo soy un devoto de Dios. Y él se dedicó a expandir el movimiento de Sankirtan. Iba a diferentes lugares cantando los santos nombres con sus asociados íntimos, sus amigos, sus seguidores, sus discípulos. Y se dedicó así a viajar por toda la India con la idea de que la gente tomara interés en las prácticas espirituales a través de este santo nombre. Hay mucho que podríamos hablar sobre el santo nombre, pero principalmente es que el santo nombre, que son nombres de Dios, Krishna es un nombre de Dios, Rama es un nombre de Dios, Hare también es un nombre de un aspecto de Dios, de su energía interna, su energía espiritual. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Después vamos a hacer una pequeña sección de comentarios. Ustedes pueden hablar y pueden hacer preguntas que podemos discutir aquí entre nosotros. Entonces, hay 3 potencias. Antes les mencioné las gunas, ¿no? ¿Se acuerdan de esto, de las modalidades? A ver, ¿cómo se llamaba la modalidad que se caracterizaba por querer obtener algo a cambio? Bien. ¿Y cómo se llamaba la que se caracteriza por un estado de bienestar, de felicidad? Bondad. Muy bien. Bien, están atentos. Qué bueno. Entonces, ahora les voy a hablar sobre algo que se llaman las potencias de Krishna, las potencias, las energías. Krishna tiene 3 potencias. La primera, a ver si se van a acordar, después les voy a preguntar. La primera se llama Antaranga Shakti. Eso está medio difícil, pero se lo voy a decir así en español. Esa se llama la potencia interna de Krishna o la potencia espiritual. ¿Bien? Y esta potencia
es la energía devocional de Dios. ¿Ok? La energía espiritual. Y está caracterizada por Radharani. Ella es como la que personifica esta potencia. Esa entonces es la energía superior, o interna, o espiritual. Y el nombre complicado es Antaranga Shakti. ¿Ya? Después de esa, hay otra que se llama Tatashta Shakti. Shakti es como energía, a eso se refiere. Ese sánscrito, Shakti es como energía, en este contexto. ¿Ya? Y Tatashta se refiere al limitante, es como, se refiere a que está en el límite, es, ¿cómo decirlo? Intermedio, digamos. ¿Ya? Es como una frontera. ¿Ya? Eso significa Tatashta, es como una frontera, ¿está? En medio de dos cosas. Y esta potencia o energía se caracteriza por las entidades vivientes, las almas espirituales. Entonces las almas, nosotros, estamos en medio de dos energías, una que es la energía espiritual o energía interna o superior, y la energía inferior, la energía externa o energía material. Y esa se llama Bajiranga Shakti. Y nosotros como almas tenemos esto que se llama libre albedrío, ¿no? Tenemos la potestad de poder elegir. Si queremos estar en la potencia interna, servir a Dios, o servir a la energía material, servir a Maya, la ilusión. Entonces eso estamos ahí al medio. Y esta última que les mencioné, Bajiranga Shakti, está personificada por la energía ilusoria, Maya, que hace que la entidad viviente se mantenga en olvido de su identidad como alma espiritual, sirviente de Dios, y se identifique con la materia, se identifique con el cuerpo material. Entonces la entidad viviente que está en olvido de su relación con Dios, cree que es este cuerpo y esta mente. Muchos estamos así, creemos que somos este cuerpo. Por eso nos da miedo la muerte, y la mente a veces nos dice algo que a veces no tiene ni un sentido, o que no es beneficioso, y le hacemos caso, le damos vuelta, y nos da problemas. Entonces, cuando uno hace este yagya, que yo les mencioné, que no solo es cantar Hare Krishna, sino que también hay otras prácticas. Por ejemplo, después de esto, vamos a bailar, vamos a cantar, y después vamos a comer alimento espiritual que es ofrecido a Dios. También por allá tenemos una mesa con libros. Y así hay una diversidad de actividades espirituales que se tienen que hacer en parejo, digamos, o en compañía con el canto del Santo Nombre. Y si nosotros hacemos estas prácticas, vamos a experimentar un estado de conciencia diferente y un estado de bienaventuranza, de felicidad. Y no solo cantando Hare Krishna, sino que cantando cualquier nombre de Dios. Si se fijan en todas las religiones del mundo, la práctica del canto de los nombres de Dios está establecida. En todo, en el cristianismo, los sufis, musulmán, en todo. Todos están glorificando a Dios. Ese es el método para la era, en verdad. Por eso las religiones del mundo lo están practicando. Porque esa es la manera de elevar la conciencia. Y bien, entonces le estaba mencionando sobre estas energías de Krishna y del proceso de sacrificio. Entonces, claro, cuando uno sirve a alguien, porque esto se trata de servir, ¿no? De servir a Dios. Cuando uno sirve a alguien, a veces hay cosas que uno no quiere hacer, o que es difícil. Pero eso conlleva la entrega. Eso significa entregarse o servir a alguien. Hacer algo que te cuesta. Si no te cuesta, como que no vale mucho, ¿no? Tiene que costar. O sea, es así, tiene que costar, ¿no? Así uno demuestra que uno está determinado realmente a complacer a esa persona. En un trabajo cualquiera, uno tiene que hacer algún tipo de sacrificio, ¿verdad?
El jefe te dice, bueno, tienes que hacer esto y tal vez no te gusta, pero es lo que tú tienes que hacerlo para complacerlo y obtener la guita, ¿no? Y en muchos aspectos lo podemos ver, en los relacionamientos de pareja, en los relacionamientos de amistad, con la familia, los padres. Hay que hacer sacrificios. Entonces, en este contexto, con Dios también. Uno hace un sacrificio para complacerlo. Entonces, aunque cueste, para los practicantes ya hay que cantar Hare Krishna, aunque cueste. Porque esa es la manera de complacer al maestro espiritual y complacer a Dios. Y para la gente que está viniendo hace poquito, o que está viniendo, digamos, hoy, se les invita a que tengan experiencia. Es como el challenge, como el desafío, ¿no? De que venga va con nosotros, aprenda a cantar Hare Krishna, cante Hare Krishna, participe de nuestros programas y experimente y veamos cómo se siente. Según lo que yo he explicado, usted tendría que, por estas prácticas, estas actividades, tendría que elevarse a una situación de conocimiento y de bienestar superior, porque estas prácticas nos inducen a la bondad, son actividades en la bondad. Entonces nos van a nutrir. Esa es la idea. Y eso va a hacer que nuestro estado de conciencia se eleve a la energía superior que les mencioné. Y si no nos acercamos mucho a la vida espiritual, sino que por el contrario nos dedicamos solamente a nuestros intereses materialistas, a obtener beneficios de la materia y disfrutar de la materia y obtener más recursos y más y más y más, entonces vamos a ser dominados por las energías inferiores, la energía material. Y no nos va a dar una satisfacción plena y no nos va a dar realmente felicidad. Hay gente que ha tenido mucho dinero y no han sido felices. Entonces no es sinónimo el dinero de felicidad, sino lo que te conecta con tu esencia, con el Supremo, con Dios, con el origen. Que estamos alejados de ese origen. Y ese es lo que nos tiene tan afligidos. Pero cuando uno canta los nombres de Dios, eso te vuelve a conectar. Uno está clamando, está orándole para que Él se relacione contigo. Estamos invitando. Y el nombre de Dios no es diferente de Dios mismo. Entonces, si uno menciona el nombre de Dios, está invocando a Dios. Bien, entonces tenemos 15 minutos. Pueden hacer el comentario que quieran. Yo quiero escucharlo, me gustaría escucharlo para ver qué les quedó. A ver si algo les quedó. Pueden hacer feedbacks, pueden hacer preguntas. Solo levanta la manito y está. ¿Ok? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Goura. Empieza después Satya. Es una rueda. Entonces vamos avanzando la rueda, pasamos una era, la otra, la siguiente, ¿verdad? Y cuando termina la última, empieza de nuevo la otra, la primera. Y así sigue la rueda. Esa es la rueda del samsara en un sentido. Entonces las entidades vivientes, si no se liberan, siguen viviendo en las diferentes eras. Pero cuando se autorrealizan, o sea, completan su proceso espiritual, salen de esa rueda y se van al mundo espiritual. Gracias. Hare Krishna. ¿Sí? Por ahí vi una mano levantada. ¿Quería decir algo? ¿No? ¿Sí? ¿Cuándo vino? ¿Usted había venido antes? Sí. ¿Sí? Me parece interesante, quería comentarte, como seres encarnados en el mundo material, digamos que estamos forzados al karma, ¿no? Que tenemos que accionar, para bien o para mal.
acciones, siempre alguna mezcla de esas acciones todos hacemos, ¿no? Y esto del sacrificio, de alguna manera, sacrificio también es el hacer algo sagrado, ¿no? La palabra sacrificio es haciendo algo sobre sagrado. Sacro oficio. Sí, sí. Sería optar por las acciones más nobles, ¿no? Para poder llegar a ahí donde está el albedrío. Porque a mí una duda que tengo es, el karma también lo heredamos de otra vida. Entonces esta conciencia, nosotros estamos purgando, pero hay algo que es el libre albedrío, que sería la cosa de poder elegir qué camino queremos tomar. Ahí, digamos, lo que acciona es ese toque de salir de la ignorancia. ¿Quién te ayuda, digamos? ¿Te ayuda a vos mismo? ¿Hay algo que ya viene de otra vida? Que quedó ahí algo que Entiendo, sí. Sí. El tema es que todos tenemos una inteligencia. Y esa inteligencia a veces se vuelve más afilada o a veces se mella, como que a veces no funciona muy bien. Entonces, ¿cómo definir qué es inteligencia y qué no? Porque alguien puede tener muchos títulos materiales, ¿no? Pero puede ser súper arrogante, ¿no? Muy engreído o ser violento. Pero puede decir, yo soy muy inteligente porque tengo PhD en Oxford, no sé qué. O hay otra persona que también tiene un PhD en Oxford, pero tiene muy buenas cualidades y practica vida espiritual, y es una persona muy bondadosa. Entonces, la inteligencia nosotros la medimos en el sentido de su interés por la vida espiritual. Yo ya te mencionaba, ¿no? Los mahatmas y los duratmas. Los duratmas son gente dura, no quiere, le cuesta. Y en el significado, cuando Prabhupada cita este verso del Bhagavatam, dice que la gente que está dotada de suficiente inteligencia adorará al Señor mediante la ejecución del Sankirtan Yajna. Esa inteligencia se va puliendo por las vidas que uno va experimentando. Ese interés por la vida espiritual uno lo va adquiriendo porque algo aprendiste, algo escuchaste o tuviste contacto con alguien y algo quedó. Y algo inquiriste porque aceptaste. Dijiste, no, pues esto tiene lógica, o tuviste una experiencia y te hizo sentido, te hizo clic, entonces tu conciencia cambió porque tuviste contacto. Yo mencionaba esto, ¿no? De que todos los elementos también están en modalidades. Tal vez tuviste contacto con un libro o alguien que estaba en una modalidad superior. Entonces uno cuando entra en contacto con eso, uno se influencia de eso. ¿Y en qué conlleva eso? Que claro, gradualmente uno después sigue avanzando. En verdad siempre estamos avanzando para adelante o avanzando para atrás. Siempre estamos en esto, ¿no? Y depende también del deseo. Cuando uno tiene un deseo sincero, la sinceridad es algo que te mueve. Es así, o sea, y aunque uno no quiera, cuando uno tiene sinceridad, eso te guía por el buen camino. Y internamente, Dios tiene un aspecto, bueno, nosotros entendemos que Dios tiene tres aspectos. Brahman, como la energía impersonal, que está difundida en todo, o sea, Dios que está en todo. Viene la energía del sol, todas las cosas están con esto, ¿no? Pero no vemos a Dios, pero está ahí. Paramatma es Dios que está localizado en el corazón de todos. A veces la gente le llama intuición, corazonado, algo escuchan. Y Bhagavan, o sea, Dios como una persona individual, que está en el plano espiritual, en un mundo espiritual, que vive ahí como, tiene su actividad, hace sus cosas. Tres aspectos diferentes de entender a Dios. Y como tenemos este Paramatma, este super alma que acompaña al alma, son dos. En el Satasvatara Upanishad, uno de nuestros textos más importantes, se explica que hay un ejemplo para entender esto. Dice que este cuerpo es como un árbol. Y en este árbol hay dos aves. Una es el ave que representa al alma individual, al yo.
y el otro representa al super yo o al Paramatma, a Dios, que está también dentro del mismo árbol. Están los dos árboles, los dos pajaritos en el árbol, pero uno está solamente dedicado a disfrutar los frutos de la acción. Está haciendo actividades, así afanosamente tratando de conseguir los frutos y se los come y está así ansioso, ¿me entiendes? Y frustrado también, porque no se siente satisfecho. Y el otro pájaro solo está mirándolo. Lo mira, esperando a que lo mire de vuelta. Entonces esa es la relación que tiene Dios. Dios está ahí, te quiere ayudar. Pero nosotros estamos tan absortos en nuestra película, ¿no? Nuestros deseos, nuestras aspiraciones sin Él, que no lo miramos. Pero cuando nosotros damos la vuelta y nos damos cuenta que, sí, pues, Él ahí te empieza a ayudar. E incluso, como Él sabe tu sinceridad, hay a veces una situación donde uno está orando internamente, está pensando, meditando en Él, y igual te ayuda. O a veces Él sabe que está en una dificultad, igual te ayuda. Tiene dos funciones. Una es que actúa como juez, ve tu acción y te da un resultado. Y la otra es que actúa como abogado, trata de ayudarte, de defenderte. Y te trata de decir internamente qué es lo que tienes que tratar de inspirarte. Entonces, como dije, el deseo que uno tiene, la sinceridad que uno tiene, hace que Dios también te guíe internamente. Y Él te va poniendo las circunstancias, porque sabe tu proceso y sabe lo que tú necesitas para tu proceso, que no es igual al de la otra persona. Cada uno tiene un proceso individual y necesita ciertas experiencias o circunstancias para su etapa de la vida, ¿no? Y en relación a las actividades, según este capítulo, lo que tenemos que hacer es que en cualquiera de las circunstancias tratar de ofrecer el resultado de nuestras actividades a Krishna. Por si uno trabaja, no sé, carpintero, o uno trabaja astronauta, o uno trabaja en lo que sea, tratar de que el resultado de esa actividad, que tal vez implica a veces actividades pecaminosas o cosas que no son muy elevadas, ¿no? Tratar de el resultado, que es normalmente la guita, no sea el dinero, ¿no? Darle algo a Krishna para que Krishna te ayude a que no tengas tantas reacciones pecaminosas, tanto karma negativo. Es una manera, ayudando al proceso de conciencia de Krishna, uno como que, porque Krishna absorbe el karma. Uno dice, ok, ya todo bien, ya agarra una parte y te ayuda, ¿no? O otras cosas, por ejemplo, algo que es crucial, para lo menos de lo que a mí fue mi práctica espiritual en un comienzo, es como muy importante, es la comida. La comida también está en modalidades. Entonces, hay comida en la bondad, la pasión y la ignorancia. Krishna come solo cosas en la bondad. A él le gustan las cosas en la bondad. Las cosas que son jugosas, son sabrosas, hacen bien para el corazón. Tienen varias características que ayudan, ¿no? Como las frutas, los vegetales, los lácteos, las semillas, los granos. Todas esas cosas le gustan a Krishna. Hay cosas que no le gustan. Las cosas que están podridas, que están en descomposición, o que vienen de la muerte, ¿se entiende? Como cosas así, muerte así, de sufrimiento, ¿no? De otras entidades vivientes. Esas cosas no le gustan mucho. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Preparamos alimentos lacto-vegetarianos y se los ofrecemos a Krishna, porque igual en ese proceso de obtener los alimentos y cocinarlos, murieron bacterias, bichitos, hubo todo un sacrificio igual, ¿no? Pero se lo ofrecemos también como una ofrenda. Uno lo puede hacer de una manera muy sencilla. Uno puede simplemente decirle así verbalmente, Krishna, por favor, acepta este alimento. O Dios, o como nosotros llamamos a Dios, acepte por favor, esta ofrenda. Y uno le puede cantar Hare Krishna o solamente ofrecérselo. Hay métodos más detallados que nosotros seguimos con mantras, con oraciones en sánscrito. Eso uno lo puede ir aprendiendo de a poco si es que quiere o si lo necesita, lo ve como algo mejor. Pero la idea es eso, hacer ese sacrificio, esa muestra de afecto. Y lo que se explica con esa práctica de ofrecer alimentos a Krishna es que Krishna limpia el karma que haya en ese alimento y lo vuelve un alimento espiritual. Y eso no solo cuando uno lo come nutre el cuerpo, sino que también nutre la mente
y nutre la conciencia, nutre el alma. Es diferente, no un alimento cualquiera. Porque la conciencia con la que uno hace las cosas también importa. Como esa intención. Es muy importante. No sé si... ¿Sí? Igual tenemos... ¿Tienes libros ya, verdad? Me imagino que sí. Ahí hay tanto contenido. Hay uno que me gusta que se llama Viajes al autoconocimiento. Uno naranjita. No sé si quedarán por ahí, pero... En ese te explica mucho de estos temas, como de prácticas, cosas que uno puede hacer y como entender más la vida espiritual. Es muy bueno. También ciencia de autorización. Es también muy bueno. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario al final? ¿Sí? Sí, gracias. El comentario tiene que ver con honrar y reivindicar la encarnación humana, poder llegar, aunque sea en Kaliyuga, al conocimiento de todo esto que usted está hablando y que cada uno está escuchando y tratando de entender. No puedo imaginar cómo habrán sido los seres humanos de Satyayuga. Oh, sí. ¿Cómo habrán sido? Pero estamos cerquita, porque estamos terminando Kaliyuga, ¿no? Sí, miren. Ah, ya. Sí. Y reivindicar en la encarnación el cuerpo material que nos permite, siéntese como que el cuerpo material, ¿no? Y no es tan así, es una bendición haber encarnado. Eso es lo que yo pienso en relación a tomar conciencia acerca de este conocimiento. Claro. Gracias. Gracias a usted, gracias por su comentario. Y sí, como dice, el cuerpo es una bendición que nos da la naturaleza material. Ajá, como una oportunidad para servirlo. Claro, nos da la posibilidad de acercarnos de nuevo a Él y tener conciencia, por inquirir, cuestionarse, preguntarse, que en otras formas de vida no se puede, pero la forma humana sí. Entonces es una gran oportunidad, que no hay que desaprovecharla. ¿Sí? Sí, en verdad, estos cuerpos son muy útiles, por eso hay que cuidarlos mucho. Cuidarlos para poder avanzar progresivamente en nuestro estado de conciencia. Y sobre lo que usted decía de las eras, sí, en los tiempos se explica que Kali Yuga dura 432.000 años. Llevamos 5.000. Ajá. No, estamos hablando de años terrestres, según el Bhagavad Gita, son terrestres. Y la era anterior, la Dwapara Yuga, era el doble. Y la anterior a esa era el triple de lo de Kali. Y Satya. Ajá. Ah, ya. Cuando salimos del campo terrestre es diferente. O sea, en el mundo espiritual no hay tiempo. No hay tiempo. No existe. Es eterno. Claro. Y en los mundos celestiales, ahí los cálculos son diferentes. Ahí un día acá, allá son años. Ahí es diferente, sí. Se explica que, de hecho, en la escritura se explica que los primeros 10.000 años de Kali Yuga, de la era actual, son como un periodo de Satya dentro del Kali Yuga. Son como que estamos en una situación muy buena, muy favorable, porque como el señor Chaitanya vino hace poquito, estamos en una situación muy favorable para la vida espiritual, donde uno avanza muy rápido, a pesar de que las condiciones son difíciles, el santo nombre nos ayuda a avanzar rápidamente. Muchas gracias por su comentario. Bien, creo que estamos a tiempo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Srila Prabhupada aquí, ya.